quiero que dediquemos esta charla ya para cerrar este tema y quiero que miremos algunos aspectos que creo son válidos aclarar a la luz de todo lo que hemos venido construyendo en las semanas anteriores. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, cuando hablamos de cosas como la oración de fe, cuando hablamos de este tipo de expresiones que son tan prácticas, resulta complicado hacer teología, resulta complicado hacer estudio bíblico de temas que son tan prácticos. Porque a veces cuando una persona ha tenido una vivencia, su vivencia que ha sido real, que ha podido corroborar, no le permite mirar con objetividad lo que la Escritura dice. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que se me ocurrió mientras escribía el manuscrito. Una persona afirma que la imagen de la Virgen lo sanó, ¿cierto? Pero mira, no, eso es imposible. No, mira, yo estaba presente cuando la persona estaba convulsionando y entonces alguien se acercó y le puso la imagen de la Virgen en el pecho y se calmó inmediatamente y unos minutos después se levantó como si nada. ¿Cómo convences a esa persona de que quien lo sanó fue Dios? No, él vio cómo el malestar se fue en el momento en que la imagen fue puesta en el pecho de la persona. Y otra vez, hay una experiencia práctica que no le permite a la persona aceptar una verdad que está expresada en la Escritura. En estos días, a través de uno de estos mecanismos de correos de comunicación, alguien me decía, mira, yo vi a una persona hacer la oración de fe y tengo la certeza de que fue salva. Bueno, yo no sé cómo alguien puede hacer una afirmación de esa naturaleza, pero yo no puedo contradecirle, pero tampoco puedo contradecir la Escritura. La persona es salva por la obra soberana de Dios, no por repetir una oración. Porque si yo soy salvo por hacer una oración, es mi acción. Entonces finalmente termino siendo salvo por mi obra. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero bueno, esta siempre va a ser, y se los anticipé un par de semanas antes, esta es una discusión interminable. Pero que sí me alegra que si usted se siente impulsado a escudriñar la Escritura, aunque sea solamente para contradecir lo que yo estoy diciendo, pues pienso que este tiempo ha valido la pena, ¿sí? Porque aquí pues no pretendo ni convencerlo, pero sí mostrarle por la Escritura lo que la palabra afirma frente a estos temas tan neurálgicos. Pero quiero cerrar esta discusión alrededor del tema del nuevo nacimiento, mirando un par de ejemplos de personas que nacieron de nuevo y que están ahí consignados en la Escritura, ¿no? No hay una descripción detallada de lo que sucedió con cada persona que nació de nuevo en el Nuevo Testamento, porque este es un evento tan personal que no responde a un estándar particular. Cada uno de nosotros tiene una historia individual y seguramente completamente distinta a la de otros, de cómo experimentó, cómo vivió el nuevo nacimiento. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo antes de que entremos a los ejemplos que vamos a mirar. Pedro predica en Pentecostés. El texto dice que 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas. Pero hay un detalle muy significativo que a veces pasamos por alto. El capítulo 2 de Hechos, verso 37 dice: al oír esto, se refiere al discurso de Pedro, a la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno podría decir que ahí está, ellos tomaron la decisión de arrepentirse. No, escucha. Cuando Pedro los desafía a arrepentirse y a bautizarse, ya había ocurrido algo al interior de esas personas por la obra del Espíritu y la palabra. El texto dice que se compungieron de corazón. Y estaba estudiando un poquito la palabra y el término literalmente significa algo atravesó su corazón. Y es interesante porque es una expresión dada en voz pasiva, o sea que es una acción que la persona recibe. Algo poderoso sacudió y sucedió al interior de esas personas que los llevó a arrepentirse y a querer bautizarse. Pero nota, la acción interior que se dio primero los condujo a responder arrepintiéndose. ¿Ves? No es que ellos decidieron arrepentirse, es que la obra del Espíritu en ellos los convenció de pecado para arrepentirse. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Hay dos ejemplos cargados de más detalles en el capítulo 8 y 9 del mismo libro de Hechos. Estamos hablando de ese episodio en el que un eunuco regresa después de haber estado en Jerusalén, capítulo 8. Y en el capítulo 9, un hombre llamado Saulo, que es oriundo de Tarso. Y este par de eventos narra el episodio en que estos dos personajes son alcanzados por la gracia de Dios y nacen de nuevo. Y aunque son dos eventos bien diferentes, tienen algunos puntos coincidentes que quiero usar para ilustrar y aclarar algunas de las cosas que hemos mencionado tocante al nuevo nacimiento. Y por eso vamos a ir, mirando los pasajes en forma paralela, ¿sí? Empecemos con algunos detalles antes de que leamos algunos versículos. El pasado de estos dos personajes tiene bastante en común. Ambos personajes son personas ampliamente preparadas. Estos no son por ahí un par de analfabetas que alguien les vendió el cuento de un resucitado. No. Estos son personas ampliamente preparadas, ¿no? El eunuco es un funcionario real encargado de toda la economía del reino, una especie de ministro de Hacienda de todo un reino, ¿cierto? Y el otro, Saulo, es un estudioso fariseo, conocedor de la ley, formado a los pies de los maestros más reconocidos de su época. Dos personas con un amplio espectro de formación, pero también son dos personas cuyas vidas están ligadas a lo religioso de manera bastante notable. Por ejemplo, el eunuco se desplaza desde su tierra hasta Jerusalén para participar de un ritual de adoración que no conoce. Y uno puede deducir que probablemente había ido a otros sitios en otros años. Es un hombre como sediento de experiencias religiosas y viene desde su tierra hasta Jerusalén para participar de un ritual de adoración judío. Saulo es un hombre con un profundo celo religioso. Es celoso por la religión de su nación, la que siente que tiene que defender de una amenaza que está surgiendo con un grupo de personas que ahora se proclaman seguidores de un hombre que resucitó. En este punto de la historia de ambos hombres son alcanzados por la gracia de Dios en Cristo y nacen de nuevo. ¿Qué podemos destacar de este maravilloso evento en la vida de ambos? Y aquí es donde vamos a comenzar entonces.
lo que, repito, son algunos aspectos que quiero que aclaremos en esta noche para cerrar este estudio acerca del nuevo nacimiento. La primera cosa es que en el nuevo nacimiento no llegamos a Cristo, Él nos encontró. Yo llegué al Señor en el año no sé qué, yo me decidí por Cristo. No, tú no te decidiste por nada. Tú estabas muerto en delitos y pecados. No buscaste a Dios, Él te buscó a ti. Y esto es una cosa que necesitamos tener clara. No llegamos a Cristo, Él nos encontró. Miremos inicialmente la experiencia del eunuco. Capítulo 8, a la altura del verso 28 dice: volvían sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Escucha, este hombre viene de Jerusalén. Él ha ido hasta la capital del pueblo judío buscando una deidad desconocida. Y ahora regresa a su tierra vacío porque no encontró nada. Ha comprado un rollo de una de las escrituras de esa religión. Era el rollo del profeta Isaías. Y va en su carro leyéndolo. Un tipo que, otra vez, seguramente de un profundo conocimiento, que está leyendo una escritura hebrea. Pero va de regreso a casa vacío. Toda la inversión de ir a Jerusalén resultó estéril. Él ni siquiera pudo entrar a los lugares de adoración porque su condición de extranjero se lo impedía. Un extranjero no podía entrar al templo. Había un atrio especial, una especie de reducto especial en el patio para los extranjeros. Pero es entonces cuando Dios le sale al encuentro por medio de Felipe. Y Felipe es llevado por el Espíritu Santo hasta el mismo carro donde él viaja. Este es un Dios que aborda el vehículo de su regreso para alcanzarlo con la gracia. Este hombre fue a buscar una experiencia religiosa, pero camino a casa Dios le salió al encuentro a través de Felipe. Recuerda, no llegamos a Cristo, Él nos encontró. Pero quizás al mirar la experiencia de Saulo podemos ver algo un poco más específico. Capítulo 9, para mirar en paralelo lo que sucede con Saulo. El versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, seguramente usted conoce los antecedentes de esta historia. Saulo tiene el aval de las autoridades religiosas para tomar preso a todo aquel que esté participando de esa expresión religiosa que adoraba a un tipo que supuestamente había resucitado. Y él sale hacia Damasco buscando gente que participa en ese culto para apresarlos. Pero a diferencia del caso anterior, Dios le sale al encuentro en una forma abrupta. Una resplandeciente luz lo tira a tierra e interrumpe por completo sus planes. El Señor se le monta en el carro al eunuco para alcanzarlo con su amor, pero a Saulo lo tumba con su resplandor para hacerle conocer su misericordia. Si usted observa en los dos casos, ninguno de ellos invitó a Jesús a su corazón. El Señor le salió al encuentro.
No decidieron buscarlo, porque en el caso del eunuco ni siquiera sabía que Jesús existía. Y Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de una leyenda pagana, según él. Esa es nuestra historia. No elegimos nosotros al Señor, Él nos eligió a nosotros. No lo buscamos, Él nos salió al encuentro, Él nos encontró. Quizás hiciste una oración, respondiste a un llamado, fuiste a un retiro, pero la obra ya había sido operada en tu interior, como los 3,000 en Pentecostés. Ellos se arrepintieron porque en su corazón el Espíritu ya los había atravesado. No llegaste a buscar a Cristo. Aún ese día que fuiste a la iglesia o a aquel auditorio o a aquel campamento o a aquel retiro, fue Él quien te sacó de donde estabas y te condujo al lugar que había preparado para ese encuentro. No le buscamos, Él nos encontró. Y un segundo aspecto que quiero aclarar. En el nuevo nacimiento, o mejor, el nuevo nacimiento se da cuando reconocemos a Jesucristo en la palabra. No es cuando repites una fórmula, es cuando reconoces a Jesucristo en la palabra. Miremos en el orden, en la metodología que estamos usando. Miremos primero entonces la experiencia del eunuco, capítulo 8, verso 32. El pasaje de la escritura que leí era este. Recuerda que el tipo va en su carro leyendo y Felipe se le acerca, guiado por el Señor. El pasaje que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este hombre está leyendo la escritura, pero no tiene ni la menor idea de lo que lee. Él está cautivado por la descripción que el profeta está haciendo del Cordero de Dios, pero no sabe que ese es el Cordero de Dios. Entonces pregunta a Felipe que quién es. Y desde aquel pasaje, Felipe comienza a mostrarle a Cristo y a su evangelio. Este es el momento crucial. Y por favor, nota lo que pasó aquí. Este tipo está leyendo el profeta Isaías, fascinado por la lectura, pero no sabe de quién es, de quién se está hablando. Felipe comienza a mostrarle a Cristo desde esa escritura, a mostrarle el evangelio de Jesucristo. Nota, no le hizo una oferta de salvación eterna. No hubo promesas de cielos paradisiacos. No lo amenazó con un infierno tenebroso. Simplemente le mostró a Cristo en la escritura. Nosotros tratamos de guiar a las personas ofreciéndoles el cielo, amenazándolos con el infierno. Yo te pregunto, ¿qué persona no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere una vida mejor? ¿Quién no quiere prosperidad, sanidad para sus cuerpos, soluciones a sus problemas? Todo el mundo quiere eso. La gente va a repetir la oración que lo pongas a hacer si le estás prometiendo eso. Las personas quieren escapar del infierno y para alcanzar eso harán lo que sea. Pero escúchame, lo único que te permite nacer de nuevo es la persona de Cristo Jesús. Lo vimos cuando analizamos el encuentro
con Nicodemo. El Señor le muestra la centralidad de Cristo en el nuevo nacimiento. Es necesario que como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Es el Hijo que te es dado quien te hace nacer de nuevo. No es el cielo eterno, la promesa de la restauración de todo. Vuelvo y repito. Si a ti te dicen que repitiendo una oración vas a ir al cielo, ¿quién no la repite? O que te vas a librar del infierno, o que vas a prosperar económicamente. Pero el nuevo nacimiento se da cuando yo reconozco a Cristo en la Escritura. Mira ahora cómo lo vivió Saulo. Capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En el caso de Saulo, el reconocimiento fue más directo. La palabra en la que Saulo reconoció a Cristo fue la misma voz del Señor, el Verbo. ¿Por qué no la Escritura? Porque el celo religioso de Saulo no le permitía ver a Cristo en la Escritura, aunque él se la sabía de memoria. La misma Escritura que el eunuco leyó y que le permitió reconocer a Cristo, Saulo se la sabía de memoria. Pero estaba tan enceguecido por su celo religioso que el Señor tuvo que hablarle en forma audible. Soy yo, Saulo, a quien tú persigues. ¿Quién eres?, preguntó el fariseo. Y el Señor le dice: yo soy el Verbo de vida. Nota, por favor, en ninguno de los dos casos hay expectativa de algo que Jesús pudiera hacer por ellos. Se encontraron con el Señor. Lo reconocieron en la Escritura. Aquí no hay nada que no están pidiendo que el Señor los sane, que los libere, que los prospere. No, nada de eso. Fueron encontrados en medio de sus expectativas, claro que sí. Fueron encontrados por Cristo Jesús y le reconocieron en la palabra. Por eso te dije en una de las charlas anteriores: comparte la palabra. Comparte la palabra. Porque la palabra, compartirle a una persona la palabra del Señor nunca será un ejercicio vacío. No te preocupes porque hago una oración. Yo a veces he estado en lugares donde la persona ni siquiera ha predicado, ni siquiera ha compartido la palabra y dice: ¿quiénes quieren aceptar a Cristo en su corazón? Levanten su mano y pasen aquí y hagan una oración. Venga, no han sido ni siquiera expuestos a la palabra. No te preocupes porque hago una oración. En algún momento el Cristo que los ha estado buscando se les revelará y podrán reconocerlo. Y en ese momento experimentarán un genuino nuevo nacimiento. Comparte la palabra. Comparte la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esta era la insistencia del apóstol Pablo. No es que pónganos a hacer oraciones, no. Comparte la palabra, siembra la palabra, lleva la palabra. Un tercer aspecto que quiero aclarar o que quiero puntualizar en esta noche: en el nuevo nacimiento no hay un cambio de religión, pero sí un reconocimiento de mi condición. ¿Recuerda lo que Pedro le dice a los de Pentecostés? Arrepiéntanse y bautícense. Y ellos se arrepienten porque ya el Espíritu había compungido su corazón. No es un cambio de religión, pero sí un reconocimiento de mi condición. Cuando yo soy abordado por Cristo y lo puedo reconocer, lo siguiente que sucede es que reconozco quién soy yo.
soy un pecador sin esperanza alguna, completamente desahuciado. Pero eso solo lo reconozco cuando lo he reconocido a Él. Porque cuando puedo ver la grandeza y la santidad del Señor, puedo descubrir lo sucio y pecador que yo soy. Mira la experiencia del eunuco, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por favor, porque quiero toda tu atención para poder capturar el detalle aquí. Ese es un hombre inquieto por Dios y ahora ha sido expuesto a la palabra. Felipe le ha señalado a Cristo en la Escritura y de pronto surge en él la necesidad de identificarse públicamente, o mejor, exteriormente, con lo que ha ocurrido en su interior. Otra vez, el Señor lo aborda a través de Felipe. Felipe lo lleva a reconocer a Cristo en la Escritura. Él reconoce a Cristo en la Escritura y ahora en él surge la necesidad de una identificación con el Señor. Surge el anhelo de bautizarse. Ahora, ¿por qué bautizarse? Probablemente, recuerda, él viene de Jerusalén. Probablemente ha visto muchos de los ritos judíos de bautismos y todo este tipo de cosas. Y quizás él deduce que el bautismo es un paso de iniciación. Acaba de ser encontrado por el Señor, de reconocerlo y dice: yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. Podríamos decir que este hombre quiere participar de un ritual que lo vincule a una nueva religión. Pero descartamos eso. ¿Por qué? Porque no hay un culto, no hay testigos, no hay sacerdote, no hay altares, no hay ningún elemento religioso que valide una afirmación de esta naturaleza. No, él quiere una identificación con la persona que acaba de reconocer. El eunuco no está preocupado por abrazar una nueva religión, pero sí le preocupa que su condición no le permita disfrutar de la compañía de quien ha descubierto. Acaba de descubrir a Cristo en la Escritura, pero también acaba de verse él. Por eso dice: ¿qué impide que yo? Porque se da cuenta que su vida, su naturaleza pecaminosa, no es compatible con la persona que acaba de reconocer. Y Felipe parece participar en el proceso y evalúa la convicción que hay en el interior de ese hombre. Y por favor, nota esto con mucho detalle. Felipe le dice: si crees, bien puedes. Ahora uno se preguntaría: si crees ¿qué? ¿A qué se está refiriendo Felipe? ¿Crees que vas a ir al cielo? ¿Crees que tus problemas van a ser resueltos? ¿Crees que tu cuerpo será sanado? ¿Crees que serás libre del infierno? Si crees ¿qué es lo que una persona que vive la experiencia del nuevo nacimiento debe creer con toda convicción? Y nota la respuesta. Porque Felipe no le está preguntando: ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Es casi como probando: ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que te está inquietando? Y este hombre le responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él reconoce al Señor, reconoce su condición y le dice a Felipe: ¿qué impedimento hay? Como que se sintió completamente desnudo frente a la grandeza del Cristo que acaba de reconocer. Y Felipe lo único que le dice es: si crees de todo corazón, bien puedes.
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe bajó y lo bautizó. Mira en el caso de Saulo lo que ocurrió. Capítulo 9, verso 5. El Señor le sale al encuentro y entonces Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. El reconocimiento en el caso de Saulo es más brusco. Nota, Saulo se cree el hombre más piadoso del mundo. Saulo sale de Jerusalén con cartas y el aval de los sacerdotes para reprimir una secta que está atentando contra la santidad de Dios. Saulo se considera el más piadoso siervo de Dios y ha comenzado una cruzada para defender el honor de Dios y acabar con ese grupo de revoltosos. Pero de pronto el Señor le sale al encuentro y le dice: Saulo, yo soy. Pero también lo señala a él y le dice: ¿quién eres? Saulo, tú eres un perseguidor. No eres un defensor de Dios, eres un perseguidor de su Hijo amado. Y este es el reconocimiento que lleva a Saulo al arrepentimiento. Otra vez, en Saulo no se opera un cambio de religión, en Saulo se opera un arrepentimiento de corazón. Una vez más, primero hay un reconocimiento de Cristo para que pueda haber un reconocimiento de mi condición. Porque es solo ante la santidad del Hijo que nuestras mejores y más piadosas obras se ven como trapos de inmundicia. Es delante de Dios que podemos apreciar la suciedad de nuestras almas y correr desesperadamente a Él, porque le necesitamos. Quizás la sociedad entera puede señalarnos como ciudadanos ejemplares, pero cuando estamos frente a Él, podemos apreciar la verdadera condición de nuestra alma. Saulo, tú eres un perseguidor. Tú eres un perseguidor. Y finalmente, un aspecto más que quisiera aclarar en esta noche. En el nuevo nacimiento, abrazamos una nueva identidad antes que una nueva asignación. Repito, en el nuevo nacimiento abrazamos una nueva identidad antes que una nueva asignación. Miremos rápidamente el primer ejemplo, verso 38 del capítulo 8. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es interesante, Felipe no le alcanza a leer la cartilla que por lo general nosotros le leemos a un recién convertido. Hermano, usted acaba de aceptar a Cristo en su corazón, ahora tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que hacer el devocional, tiene que ayunar, tiene que ofrendar, tiene que asistir a la iglesia y tiene que evangelizar a alguien. Leerse los primeros pasos, hacer el discipulado básico, y la cartilla, ¿cierto? No, es interesante, mira, el Espíritu se lleva a Felipe, no le alcanzó a hablar de nada. Pero mira qué curioso, él siguió gozoso su camino. ¿Por qué está gozoso ese hombre? Porque está disfrutando del gozo de su nueva identidad. En ese momento ese hombre no tiene ni la menor idea de qué va a ser más adelante, pero no tiene la más mínima duda de quién es. Es un hijo de Dios. Escúchame,
Las buenas acciones no validan tu identidad, pero cuando eres un hijo de Dios, tus acciones serán una consecuencia natural de lo que ahora eres. No hizo nada. Terminó su recorrido disfrutando de lo que ahora era. Finalicemos mirando el ejemplo de Saulo. Capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? O mejor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mira lo que pasa aquí. Saulo hace parte de un sistema religioso donde todo se alcanza por medio de una acción puntual. Un sacrificio, una ofrenda, un cumplimiento riguroso de la ley. La religión a la que Pablo pertenece demanda una acción para cada cosa. Por eso no nos extraña que una vez que reconoce el señorío de Cristo, su primera reacción casi impulsiva es: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Porque repito, hace parte de una religión que todo el tiempo lo lleva a hacer cosas. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice: mira, después te digo lo que vas a hacer. Por ahora disfruta de lo que eres. Y Saulo pasa 3 días en Damasco sin hacer nada. Sin hacer nada. Simplemente reflexionando, disfrutando, asimilando lo que ahora es. Y es muy interesante, el Señor le manda a una persona llamada Ananías para que ore por la sanidad de su vista. Y a la altura del verso 17, más adelante, verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, mire cómo lo llama Ananías: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías no fue enviado para ponerle agenda a Saulo. Ananías fue enviado para que Saulo recibiera la gracia de Dios a través de él. Y es interesante porque me fascina la manera como se dirige a Saulo: hermano, hermano, el Señor me ha enviado para que recibas. El Señor quería que Saulo disfrutara de lo que ahora era. No fuimos vinculados al reino para ejercitar un activismo religioso, sino para manifestar la vida que ahora nos habita, la vida de Cristo. Pero no me malinterprete. No quiere decir que no haya asignaciones de Dios para sus hijos, claro que sí. Pero lo primero que Dios quiere cuando nacemos de nuevo es que abracemos la identidad que nos ha dado ahora como hijos de Dios. Porque cuando tú alcanzas revelación de que eres hijo, naturalmente comenzarás a actuar como tal. Saulo, ya llegará el momento de lo que tendrás que hacer. El eunuco, ya llegaría el momento en que haría cosas para Dios. Pero tú no haces cosas para alcanzar algo. Tú haces cosas
porque fuiste alcanzado por alguien. Escúchame. Recuerda, no llegamos a Cristo. Él nos encontró. Nacemos de nuevo cuando reconocemos a Cristo en la palabra. No hay un cambio de religión, pero sí reconocemos nuestra condición. Y finalmente, abrazamos una nueva identidad antes que una nueva asignación. Afírmate en lo que eres, porque cuando tengas claro quién eres, actuarás consecuentemente con la identidad que Dios te ha dado. No dejes de compartir la palabra. No dejes de sembrar la palabra en la vida de otros. Porque el Cristo que los ha estado buscando se les revelará desde la palabra y serán alcanzados por su gracia y nacerán de nuevo. Deja de preocuparte si repitieron una oración o no. No te pongas en nombre de Dios a ofrecer el cielo o amenazarlos con el infierno. O ofrecerles prosperidad, sanidad, multiplicación y tantas cosas más. Preséntales a Cristo. Porque lo que realmente necesitan es la vida del Hijo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque un día, como a este hombre eunuco y como a Saulo, nos saliste al encuentro, Señor. La obra del Espíritu y la palabra nos permitió reconocerte en la Escritura. Descubrimos nuestra condición pecaminosa al ver tu santidad y nacimos de nuevo. Fuimos hechos hijos de Dios. Hoy queremos vivir como hijos. Queremos hablar como hijos. Queremos bendecir a nuestro entorno como los hijos de Dios que somos. Pero sobre todo, queremos seguir mostrándole al mundo la grandeza de la vida que ahora nos habita. Queremos seguir anunciándole al mundo el poder del Evangelio que puede transformar sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.